Bienvenidos a Catastrofa la Cocina. Soy Rosy y hoy voy a preparar sandwichón o sanduchón. No sé cómo lo conozcas, pero tiene una combinación de sabores, colores y una textura que a mí me encanta y espero que también te guste a ti. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Comenzaremos preparando la cobertura y relleno de nuestro sandwichón. Así que añadimos a un bol o tazón 200 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil de mezclar. 2 cucharadas de queso de cabra, que es totalmente opcional, puedes usar solamente el queso crema. 2 cucharadas de crema para empezar. Si hace falta, le ponemos lo demás. Aquí puedes usar crema ácida o media crema. 2 cucharadas de mayonesa. Y no olvides que los ingredientes y tips te los dejo también abajito del título, en la cajita de información. Comenzamos a mezclar. Agregamos el resto de la crema. En total usé 120 gramos. Si la mezcla aún se ve bastante durita, le pones un poquitito de leche evaporada o leche normal. Por el queso crema que estoy utilizando no fue necesario. La textura está perfecta para untar como cobertura en el sandwichón. Añadimos un poquitito de sal, no mucho, pues el queso crema, la crema ya contiene. Pimienta al gusto. 1/8 de cucharadita de nuez moscada que le va a dar un sabor muy rico a tu cobertura y relleno de queso crema. Puedes usar hasta 1/4 de cucharadita. Y 50 gramos de queso rallado, que es totalmente opcional. Puedes usar queso holandés, manchego, etc. Ahora voy a cubrir y a meter al refrigerador mientras preparo los demás rellenos. Para el primer paté voy a utilizar chícharos y como ven tengo una licuadora bastante pequeñita, así que voy a ir licuando por parte. Agregamos 200 gramos de chícharos cocidos, también puedes usar de los enlatados. Yo los cocí con un poquitito de sal hasta que estuvieran suavecitos. Agregamos de 2 a 3 cucharadas de leche evaporada o leche normal. Al final rectificamos, si hace falta le ponemos un poquito más. 1 cucharada de queso crema o queso de cabra. Dos cucharadas de queso parmesano. 1 cucharada de mayonesa. Y vamos a comenzar a licuar. Vamos a empezar a mezclar. Sí, y luego creo que no va funcionando. Aquí este ayudante no se pone las pilas, como es 31 de diciembre, ya no quiere trabajar. Porque con mi licuadora así va. Pero bueno, ahora vamos a añadir el puerro o poro que yo freí con un poquitito de aceite. Es solo un pedacito de unos 30 a 40 gramos. También puedes usar cebolla frita u omitir, pero la verdad el puerro o poro le da un sabor muy rico a tu paté. Sal y pimienta al gusto. Al final vamos a probar y si es necesario le ponemos un poquito más. Agregamos el resto de los chícharos y licuamos nuevamente. Vamos a empezar a mezclar. Si ven tengo algunos problemas, pero no importa. Ya ven, tengo que estarle haciendo así a mi licuadora porque está chiquita. A ustedes seguro que esto no les va a pasar. Y esta es la consistencia que queremos. Puedes dejarlo un poquitito más aguado
pero a mí así me gusta para que quede algo de textura y se sienta en el sándwichón. También, ya que lo coloques en el bol, rectificas de sal y pimienta. Y también puedes agregarle de 1 a 2 huevos duros picaditos en ese momento. Para el segundo paté o relleno vamos a licuar un pimiento rojo enlatado. El que estoy utilizando pesa 100 gramos. Si no consigues el enlatado, solo asa el pimiento y retira la piel, tal como haces con el chile poblano. 120 gramos de crema. Ya sabes, puedes usar crema ácida o media crema. Y agrega poco a poco, ya que no queremos que el paté quede muy líquido. Una cucharadita de chipotles adobados, que es totalmente opcional. 100 gramos de jamón. Puedes usar jamón de pollo, de pavo, el que tú prefieras. 90 gramos de queso amarillo. Y ya saben que yo lo voy a ir agregando poco a poco por la licuadora. Ahora añadimos 50 gramos de nuez picada. Esto le dará una textura y un sabor delicioso a tu paté. Por último, sazonamos con un poquitito de sal y pimienta al gusto. Pero recuerda, no tanto, porque el jamón, el queso ya tienen sal. Y esta es la textura que queremos. Si crees que hace falta, ajusta con un poquitito de leche evaporada. Pero para mí esta textura está perfecta porque quiero que se sienta en el sándwich. Y así vamos a vaciar en otro recipiente. Y vamos a mezclar con unos 2 a 3 chiles en vinagre picaditos, que también es opcional. Un pedacito de apio, igual unos 30 a 40 gramos. Mezclamos. Este paté rinde bastante. Con un poquito de jamón y queso te sale muchísimo. Si te sobra, lo puedes guardar en el refrigerador y usar para untar en un pan. No se desperdicia nada, queda delicioso. Por el tamaño de mi sándwichón a mí me sobró y lo utilicé para preparar más bocadillos. Y al igual que los demás rellenos, vamos a cubrir y a refrigerar mientras seguimos trabajando. Para barnizar el pan, mezclamos el resto de la leche evaporada, yo tengo aquí 100 mililitros, con un cuarto de cucharadita de mostaza. De 1 a 2 cucharadas de mayonesa. Sal y pimienta al gusto. Y 1/8 de cucharadita de nuez moscada. Mezclamos. Ahora vamos a armar nuestro sándwichón. Yo conseguí las rebanadas ya sin las orillas, pero sin problema puedes usar pan de caja, pan Bimbo, les cortas las orillitas y listo. El que estoy utilizando es de 23 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Colocamos unas de las rebanadas en un plato, en una bandeja, y barnizamos nuestro pan para que no quede seco, ya que lo vamos a meter al refrigerador. Colocamos unas rebanadas del jamón de tu preferencia, que es opcional. Puedes utilizar solamente los patés si quieres. Yo lo he preparado solo con los patés y queda muy rico. Y aquí mismo le voy a poner el queso, porque no tengo tantas rebanadas de pan. Usé queso amarillo, pero también puedes utilizar queso manchego. Cubrimos con otra rebanada de pan. Aquí tengo el paté de chícharo y no voy a utilizar todo porque, como les comento, mi sándwichón es pequeño y no tengo tantas rebanadas. Antes de colocarlo, barnizamos con la mezcla de leche. Ponemos el paté distribuyendo muy bien. Vamos a ponerle bastantito para que se sienta dentro de nuestro sándwichón. Y con lo que te sobre, puedes hacer otra capa si quieres. Cubrimos con el pan, presionamos ligeramente
barnizamos nuevamente con la mezcla de leche. Ahora ponemos el paté de jamón con queso, pimientos, igual bastantita cantidad para que se sienta, porque es delicioso también. Y lo que te sobra, como comento, lo puedes usar en otra capa o para otros bocadillos. Lo cubrimos con otra rebanada de pan, barnizamos con la leche, ponemos relleno de queso crema, que es opcional, aquí puedes utilizar cualquier otro paté si crees que no te va a alcanzar para la cobertura de tu sándwichón. A mí, como sé que me va a alcanzar, lo relleno o lo utilizo. Cubrimos nuevamente con otra rebanada de pan presionando ligeramente y untamos o barnizamos con la mezcla de leche. Y aquí puedes ponerle cualquier otro de los rellenos. Puedes usar la mitad del de jamón con queso, que es delicioso, y la mitad del de chícharos, o utilizar solamente el de jamón con queso o solamente el de chícharos. Y como te comenté, al de chícharo puedes ponerle huevo cocido picadito y seguro que quedará delicioso. También en lugar de los chícharos puedes hacer el paté con espárragos o con espinacas, lo que te guste más. Ya esto es al gusto de ustedes. Yo le voy a poner mermelada de fresa porque una vez lo probé así y me gustó. Es un sabor diferente pero delicioso. Aunque si no te gusta la combinación de dulce y salado, entonces, como te comenté, le pones cualquier otro de los patés que preparaste. Vamos a distribuir muy bien en nuestra rebanada de pan. Cubrimos con nuestra última rebanada de pan y bueno, también la vamos a barnizar con la mezcla de leche. Con una palita o un miserable vamos limpiando las orillitas para que sea más fácil cubrir nuestro sándwichón con la mezcla de queso crema. Vamos a ir distribuyendo en todo el sándwichón como si fuera un pastel. Aquí ya tenemos listo nuestro sándwichón. Lo vamos a meter al refrigerador por 1 hora por lo menos y después de eso podemos cubrirlo nuevamente con más queso crema para que no se note el relleno. Y también esto lo hacemos para que sea mucho más fácil cortar. La verdad es mucho mejor si lo dejas en el refrigerador por unas 4 horas o si lo consumes al otro día. Mi sándwichón estuvo en el refrigerador solamente por 1 hora, pues no tuve más tiempo. Voy a decorarlo con aceitunas y nuez picada. Puedes ponerle más nuez picada a los lados para que se vea aún más bonito tu sándwichón, y también puedes colocarle algunas tiras de pimiento rojo por encima. Ya tú lo puedes decorar como a ti te guste más. Y llegó la hora de cortar nuestro sándwichón. Tiene una combinación de colores y sabores que a mí me encantó y espero que también te guste a ti. Además, se ve muy lindo. Y además de delicioso, queda muy suave, ya que entre cada capa de pan fuimos barnizando con nuestra mezcla de leche. Pero bueno, espero que te haya gustado cómo preparé este sándwichón. Y si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.